A pesar del protagonismo que ha adquirido el sector de los videojuegos en los últimos años, es curioso pensar que no mucho se ha publicado en cuanto a estudios académicos sobre semiótica en este medio. Esto es un punto expresado en el artículo en cuestión que me dispuse a analizar para este video. Proveniente de la página de noticias y opiniones de videojuegos Combo Gamer datando de 2014. Me sorprendí en encontrar que esta declaración sigue siendo en su mayoría acertada, cuando miré en retrospectiva mi proceso previo de buscar y elegir el artículo en primer lugar. Como también lo mencionaba el autor, solo identificado con el seudónimo de Sergiote, semiótica en los videojuegos suele mencionarse en algunos ensayos que cada cierto tiempo surgen por internet, pero estos no aportan nada nuevo y se basan en las mismas declaraciones que Umberto Eco hizo ya hace varias décadas en sus trabajos. Parece un poco injusto que si se supone que los medios son por naturaleza algo maleable y constantemente cambiante, que no se trate de aplicar un nuevo punto de vista para un nuevo medio de entretenimiento. El artículo básicamente engloba todo lo que concierne a la mentalidad de los o el desarrollador de videojuegos, y cómo estos o este tratan en turno de meterse a la mentalidad del jugador para darle una experiencia única o especial, sin importar qué tan bizarra o mala o obtusa que sea una idea en principio, la meta siempre es la experiencia con la que se deja al jugador, cueste lo que cueste. La premisa aquí es que las grandes ideas nacen de la necesidad técnica o creativa de los diseñadores de una obra. Todo nace de una búsqueda para lograr una idea artística, que en turno busca una reacción del jugador. A veces, y esto es mucho más cierto en títulos japoneses como más adelante se discutirá, pero hablando sobre qué consiste en llamarse un diseñador, desarrollador, se le compara a un ente polifacético que según el contexto puede ser catalogado como un director, artista, guionista o visionario, o todas al mismo tiempo. Un hombre orquesta cuyos aprendizajes todos le serán útil a la hora de ponerlos en los trabajos. Y se hace una pregunta, que es si aquellos en la industria que gozan de renombre y grandes presupuestos con grandes lanzamientos, tienen esa misma mentalidad que otros en el mercado indie, que a veces solo consisten de equipos muy pequeños, autofinanciados, o incluso a veces de una sola persona. Aquí se hace una comparación de dos juegos provenientes cada uno de los opuestos de la moneda en cuanto a la industria, uno independiente y uno de un estudio de renombre, Brothers: A Tale of Two Sons y Ico, respectivamente. Ambos son paralelos en varias maneras, ambos tratando de niños en una aventura lejos de sus padres, recorriendo tierras lejanas, apoyados uno del otro. Esto se extiende también a la jugabilidad de ambos. En Brothers controlamos a los dos hermanos mediante los joysticks del control. El izquierdo corresponde al control de uno de ellos y el derecho al del otro. Esto es, bajo términos tradicionales, un esquema de controles muy poco común y desconcertante a quien sea que agarre el juego por primera vez. Sin embargo, ese es meramente el punto. El diseñador construye una curva de aprendizaje y al implementar estos controles poco comunes pero funcionales, crea en el jugador un nivel de inmersión enorme, entre más estés con el juego. Conforme nos adaptamos a los elementos que se introducen y nuestra coordinación y desempeño mejora al controlar a ambos personajes, al punto que un comando poco común se convierte en normal, se descubre que la tarea del diseñador va más allá de los gráficos y la técnica, y que su preocupación debe ser la de definir la experiencia, como dice el autor, comparando este rápido aprendizaje y satisfacción de dominar algo que hacía 2 minutos parecía casi imposible, con los momentos en la infancia de uno, cuando aprendes a montar en bicicleta, citando esto como el verdadero regalo que el diseñador le hace al jugador en forma de videojuego. Al igual que otros campos como el cine o la pintura, un videojuego está compuesto de una serie de mecanismos y códigos particulares que definen su propio funcionamiento. Más que todos ellos, provocan interacciones en el espectador, y eso implica desde un primer momento el acto de interpretación a partir de elementos que integran y forman la obra. Las raíces del videojuego, más allá de su explicación teórica, apelan a despertar emociones en el que se pone frente a la pantalla. Yéndonos al otro lado del espectro, analizando Ico, por muchos considerada una obra maestra de su generación, todo atribuido a su diseñador Fumito Ueda, quien, como muchas cabezas de la industria de Japón, toma control creativo y se le permite dirigir el barco en cuanto a la dirección de cada proyecto. Decidió asumir el riesgo de un estilo de diseño centrado en la simplicidad.
まあ、あとはそのゲームをやらない人にやってほしいっていうのがあるので、なのでできるだけシンプル。Igual que ocurre en Brothers, en los dos se nos presenta la estructura narrativa del cuento popular con personajes infantiles que mediante diversos acontecimientos se cuenta una moraleja, siendo esta en su mayoría sobre la dependencia y el apoyo entre ambos a través de la adversidad en la transición hacia la madurez, haciendo el autor del artículo una referencia entre todos estos y Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, dibujando una línea entre el diseño del juego, dejando al jugador solo y desamparado en su proceso de aprendizaje, así como los niños en la historia de Grimm, mientras se mueven por el bosque habiendo sido literalmente abandonados, y también esto en sí, siendo una referencia entre el medio digital y su predecesor natural, la literatura. Citando al teórico Marshall McLuhan y su obra Understanding Media de 1964, en el concepto de medio, en este caso hablando del videojuego, se entiende mediante dos principios fundamentales. El contenido de un medio siempre es otro medio, y por otro lado, el mensaje de un medio es el cambio en la escala, ritmo o patrón que introduce en los asuntos humanos. Que Ueda recurriera a los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm para armar un diseño atractivo y con potencial comunicativo de cara a los jugadores es una prueba de esta reflexión. Aquí se hace una distinción importante, y es que el diseño de un videojuego, como este opera, debe ser para el jugador una extensión más de su cuerpo, pues solo así la transición entre la obra y el receptor se siente de manera natural. Todo aquel juego que tenga una trama y presupuesto grandioso y ambicioso, pero no cuente con jugabilidad para complementar, o viceversa, es entonces un fracaso. Debe ser un matrimonio entre técnica y trabajo conceptual, complementándose uno a otro. Hablando desde un ángulo personal, he jugado videojuegos desde que tenía 5 años, y muchos juegos disfruto de diferentes tipos, de peleas o en su momento juegos infantiles o de aventuras o superhéroes, pero pocos, podría decir yo, son un matrimonio balanceado de buenas mecánicas y una historia verdaderamente significativa. No por decir que estos juegos sean malos por esto, al contrario, yo diferiría en cuanto a la opinión dada, pues aunque un juego puede ser imperfecto, puede seguir siendo altamente disfrutable por una u otra razón. Muchos de mis juegos favoritos son de esta manera. Sin embargo, aunque pocos, sí los hay que logran llegar al punto perfecto entre jugabilidad e historia, ambas llegando a un punto perfecto para hacerte sentir inmerso. Estos son los que verdaderamente sobresalen del montón. Dos ejemplos para mí son Batman Arkham Asylum y Halo Reach. A pesar de que ambos pertenecen a franquicias enormes y contienen personajes y contexto profundo, hacen que para empezar sean accesibles a cualquiera que agarre el control. Tramas simples. Por ejemplo, Batman Arkham Asylum. Eres Batman en una transferencia de rutina trayendo al Guasón de vuelta a la prisión hospital psiquiátrico de Arkham, donde todos sus enemigos residen. El Guasón se libera, toma el control y te encierra dentro de la isla de Arkham con todos los villanos. Intenta escapar. O tenemos Halo Reach. Eres un soldado humano genéticamente mejorado, peleando con una tropa de otros soldados genéticamente mejorados en una guerra contra alienígenas, en un planeta colonizado por humanos donde las fuerzas hostiles han empezado a invadir y están tomando el planeta de forma rápida. Sobrevive. Ambos juegos te meten en la mentalidad de sus personajes y sus mundos. Asylum tiene una estética gótica y sucia, tomando en cuenta que los villanos en el mundo de Batman son, en su mayoría, gente normal que se ha vuelto loca. El juego trata de hacerte sentir que estás fuera de tu elemento. Tomando inspiración de las obras de H.P. Lovecraft, no solo en nombre sino en look, y varios hospitales reales de América y atrocidades que sucedieron dentro de estos, te inmersa completamente en su mundo. Pero no solo esto, sino que la jugabilidad te hace sentir como si fueras Batman, dándote el poder necesario para superar obstáculos, pero no demasiado para hacer la experiencia aburrida, pues al principio del juego solo cuentas con tus puños, y mientras más tiempo pasas en la isla y aprendes cómo funciona, más herramientas puedes obtener para integrarlas en tu combate, que es magistralmente construido y va mejorando mientras más juegues, así como tu movilidad y rapidez, dando como resultado una experiencia increíblemente satisfactoria, combinado con pistas, desafíos mentales en forma de acertijos puestos alrededor de todo el mapa de juego y actuaciones estelares de todos los actores de voz, adicionalmente de gráficos que aún al día de hoy, después de 12 años, siguen viéndose excelentemente.
Reach hace todo esto, pero en muchas maneras también lo opuesto. Mientras que en Asylum empiezas desde abajo y lentamente creces, sobreponiéndote a todos los desafíos y la oscuridad del mundo que te rodea, Halo Reach te hace empezar desde abajo y te lleva por un camino incierto hasta el resultado que ves venir, pero sigue siendo desgarrador, la derrota. A pesar de ser un superhumano con fuerza y reflejos aumentados, comparado con los alienígenas que enfrentas, solo eres suficientemente fuerte para matarlos de uno a uno. No hay poderes adicionales, no hay sentimiento de invencibilidad. Eres solo un soldado con armadura especial, básicamente. Y la realidad de tu situación es clara desde el primer momento, donde entras como el novato al grupo de soldados mejorados justo después de que su líder muriera en una misión anterior que el jugador no ve, dándole más credibilidad al hecho de que esta es una guerra que lleva muchos años. Todo es en primera persona en esta ocasión, literalmente y figurativamente poniéndote en la cabeza del novato. Rápidamente conoces a tu grupo y ves cómo las relaciones entre ellos empiezan de forma difícil y lentamente, uno por uno van agarrando respeto hacia ti, viendo cómo el novato, el jugador, progresa al completar misiones como rescatar civiles de campos infestados con los alienígenas, u operaciones estratégicas para recuperar terreno para la milicia humana, con el objetivo final de transportar la clave de la victoria humana contra el Covenant, los alienígenas invasores. Aún con todos los adornos de ciencia ficción y armas láser, la relación con tu equipo y las consecuencias de la guerra se ven en los escenarios por donde te mueves y peleas, y se sienten como si de un pelotón de la Segunda Guerra Mundial se tratara, moviéndose a través de las trincheras o entrando a una ciudad ocupada por alemanes, sabiendo que en cualquier momento pueden ser emboscados y masacrados. Y, aunque no de forma tan inmediata, como ya mencioné, la derrota es el destino final de tu equipo. Mientras uno tras otro, mientras avanza la historia y el conflicto escala, van muriendo a veces de forma completamente inesperada, y en otras dando sus vidas para darte una oportunidad de vivir y seguir peleando, hasta que tú mismo sucumbes ante las fuerzas del Covenant, al igual que todo el planeta, sacrificándote, sabiendo que has dado esperanza y eventualmente la victoria a la raza humana mediante ese sacrificio. Tal vez este juego no explore a fondo todas las consecuencias de la guerra en una persona, pero considero que a través de sus 5 personajes secundarios, tu equipo, puedes ver cómo cada uno lidia con la realidad, y están caracterizados maravillosamente. Así el juego logra encariñarte con ellos, solo para arrebatártelos después. Estos dos juegos logran una tarea difícil, darte una experiencia entretenida, divertida y satisfactoria, que al mismo tiempo te introduce en el mundo que presenta completamente. Al final, todo proceso creativo pasa por la necesidad de conocer cómo funcionan las relaciones que permiten la interacción con el público, y al estudiar esos mecanismos se definiría mejor la función del diseñador, y se podría acabar con la frontera entre el desarrollo indie y las grandes producciones, cosa que, desde 2014, ha sucedido más y más, con juegos indie siendo vistos al mismo o incluso más prestigioso nivel que cualquier título de grandes franquicias. Por sobre todo, ver qué productos están hechos con esfuerzo y creación artística, y que puedan marcar la persona que tenga el control en su mano, que sea capaz, como Sergio te dice, de lograr esa regresión mental a la niñez, que es algo que todo el mundo debería sentir por lo menos una vez en la vida.